no es una excusa, pero esas funciones están tal cual en los apuntes de Maduro. Un pajarito, el mismo de Maduro, un pajarito de Maduro, que los grupos se hicieron como de la intención, se hicieron a las 10 de la mañana de esta madrugada, en esa casa que vimos que los grupos antes de las 10 de la mañana. Bueno, entonces, claramente ya hice un apunte en los apuntes para mejorar eso, para me acordaré en la sesión de formadores de los próximos MAC de hacer más énfasis en eso. ¿Por qué? Porque la intención de esta reunión y de las próximas dos sesiones de presentación, la intención es que nos ayudemos todos a mejorar en los textos que estamos escribiendo, la intención. Y si se diga así, las preguntas esas, pues creo que tienen sentido. Es decir, que cada grupo cuente qué problemas tuvo, cómo lo resolvió, qué problemas no ha podido resolver, de escribir ese texto y qué cosas se les ocurrió que les parecen originales y que pueden entonces tener en el grupo. En el proceso de escribir el texto. Entonces yo tengo aquí apuntado, por motivo de solamente los primeros grupos, una cantidad de cuestiones que me parecen importantes de mencionar, pero que seguramente los otros grupos tienen otros problemas y los podemos discutir aquí y resolverlos. ¿Okay? La idea es entonces, en el proceso de escribir este texto que tocaba para esta actividad y en el proceso que vamos a tener de mejorar el texto de resumen de la experiencia y hacer el primer borrador del resto, ¿qué problemas hemos tenido o podemos tener? Yo tengo cuestiones como todo el problema del lenguaje, como el problema de las citas, de los tiempos verbales, de términos con varios significados diferentes, de cómo hacer referencia al sistema ACE, de que no sabemos cómo presentar la parte del análisis de la enseñanza, de la extensión. Tengo esos problemas apuntados. ¿Qué otros problemas se ubican en este proceso de escribir? Fue cómo estructurar el documento. O sea, la hilaridad, hablábamos de un cuento, como si estuviéramos en algo, pero poder fraccionar y poder colocarle de pronto unos subtítulos, poder estructurar hiladamente todo ese cuentico no nos ha sido fácil. Un problema que nosotros tuvimos bastante fue en que nosotros, por querer en el borrador ilustrar bastante al lector, le colocamos bastante pie de página, y cuando nos dimos cuenta, los pies de página no le aclaraban al lector, sino que colocaban un documento demasiado denso y como aburrido para leer. El problema que nosotros sabemos es que el utilizar bastante, y nosotros entonces decimos, pero ¿cómo le aclaramos al lector para que quede como empapado de nuestra unidad didáctica de una forma total y que sea amena para él? Y perdón, anexando lo que comentaba del sistema ACE, nos parece muy importante la información, pero entonces ¿cómo hacer para de pronto como condensar o presentar los aspectos más relevantes? ¿Sí? Entonces, pues otro aspecto en el cual tuvimos dificultades es cómo hacer el contraste de la parte de la implementación y ya la propuesta final.
que tuvimos. Es con respecto a los apartados. En los videos, en el análisis nos hablaba el profe Pedro de que puede ser en prosa continua o hacer apartados. Entonces, pues nosotros pensábamos en esa situación en el sentido de que si dejamos un título, ¿qué palabras se pueden o qué se puede utilizar en el título? Porque si yo escribo análisis didáctico del tema, que al revisar algunos grupos utilizaban ese título, si yo pongo a una persona a leer ese título, ¿qué entiende de ese título? Pues se va a bloquear. Entonces, ¿cómo escribir un título? Y luego hacer como una introducción para que comprenda que... Entonces no pudimos. Entonces, otra cosa, los anexos, porque no sabemos si va el anexo o no va. Apartado, general apartado. Entonces esa parte nos dificultó en el sentido de realizar el escrito, si se generan apartados o no se generan apartados, y si se generan apartados, entonces las palabras que se deben utilizar, cómo tratar de el título. Y lo para citar también. Sí, la parte de citar, porque pues sí, ya la había hecho el profe, entonces no. Busca así de nuevo. Algo relacionado con este lector, el docente. Entonces, nosotros nos enfocábamos mucho, era el docente de aula que va a recibir ese resumen. Entonces, de pronto, los términos, que ya hemos hablado, pero también la forma de llegarle, o sea, de tal manera que sea, que él mismo se incentive a leer eso, no que sea, como decían algunos acá, un ladrillito, sino que de pronto, entonces es la concordancia que íbamos haciendo para que él le gustara según lo que uno les está mostrando. Entonces, una dificultad es cuando la palabra son técnicas y cuando no. Yo miraba por eso los comentarios que le hacían a algún grupo con relación a la palabra grafo. Y si uno busca grafo en un diccionario, encuentra la palabra en su significado como es cotidiano y no es una palabra que sea propia de Mac. Entonces, pienso que no toda palabra desconocida o poco usada sea técnica, sino que tenga un significado muy específico para Mac que en el otro se pueda tergiversar. Por ejemplo, la palabra formulación para Mac tiene un significado muy concreto, que para fuera de este ámbito es otro. Por ejemplo, ¿cómo no usar palabras técnicas y cuando uno hace la referencia a un anexo no se puede perder de material, ¿sí? Entonces ahí también queda esa ambigüedad porque yo le hablo de una forma en el resumen y cuando me voy al anexo está otra cuestión que puede confundir. Por ejemplo, también, digamos, yo veo muchas dificultades con relación a los conectores que hacen referencia. Uno a veces termina como repitiendo un mismo sujeto, ¿cierto? Y para uno a veces, pues, es obvio qué es lo que quiere decir, pero entonces, como cuál sería la clave, la pauta, la pregunta. ¿Cómo no utilizo, por ejemplo, a veces, en vez de utilizar una coma o un i, entonces, además, también, de otra manera, tiene claro bien, digamos, esos usos de los conectores. Y lo que tiene que ver con la puntuación, por ejemplo, yo consulto acerca de los 2 puntos y del punto y coma. Y en algunas partes dicen que esto tiene mucho que ver con el estilo del que escribe, ¿sí? Entonces, sin embargo, por ejemplo, digamos que en Mac 4 se hace como un enfoque a que no se utilicen los 2 puntos, ¿sí? Entonces uno tiene como esa percepción de que no les gustan los 2 puntos. Una pequeña. Alex, 2 que ya dijeron los compañeros, pero además hubo dificultad en sincronizar la manera de escribir dentro del grupo. Muy complejo. Siguiendo las orientaciones es muy complicado para escribir. Esa fue, creo que, la dificultad más, porque
estilos de interpretación muy complicados. En eso resumo la dificultad Resulta que respecto a los conceptos, definiciones, etcétera, nosotros tenemos una discusión muy, pues no encarnizada, una pelea, pero sí grande al respecto, y tenemos diferencias a lo que se dice conceptualizar y definición. Tenemos ese problema en tanto los conceptos matemáticos o las definiciones matemáticas. Aún tenemos ese inconveniente ahí. Y el otro es, para esta actividad, en la parte de las 1000 palabras, mirando el trabajo, básicamente era como hacer un resumen del resumen. Yo lo entendí de esa manera. Y varios apartados que se habían hecho en esa parte se encontraban arriba. Entonces fue muy difícil estructurarlo para que fuera, o sea, que no se repitiera la información o se dijeran otras cosas de la información. Digamos que no es una dificultad, sino es como, les quiero contar rápidamente qué nos pasó al pasar del borrador al final, y es que efectivamente cuando enviamos el borrador decíamos, no, todo es técnico, o sea, todo podría ser perfectamente un trabajo de otros módulos. ¿Y cuál fue el ejercicio que hicimos? Incluso ni siquiera fue con un colega externo, sino fue, venga, sabemos que hay en el documento, empecemos a hablar de qué estábamos escribiendo. Y eso nos sirvió para decir, si ve que es que aquí estamos escribiendo esto, pero cuando lo hablamos resulta que no lo estamos diciendo de esa manera. Entonces eso nos ayudó un poquito a mejorar esa parte técnica. Ahora sí, entonces voy a los problemas. Inicialmente, pues no sé si la mayoría de grupos lo hacen, pero nosotros sí en ocasiones lo hacemos cuando tenemos muchas dudas. Es no solamente quedarnos con los comentarios de nuestra tutora, sino ver qué le comentan a otros grupos, porque se le puede pasar a nuestro tutor también muchas cosas. Y en algún comentario de un tutor encontrábamos algo como, ¿por qué hacen énfasis en PISA? O sea, ¿por qué hablan de los procesos matemáticos, de formular? Entonces dijimos, listo, entonces hablemos de esos aprendizajes transversales, porque formular, emplear, interpretar no solamente es con nuestra unidad didáctica, sino se trabaja todo el tiempo con los estudiantes. Entonces cuando intentamos hacer eso decíamos, pero estamos metiendo un término que está bien, o ¿qué hacemos? No dejemos PISA porque ¿qué hacemos? Pues no, dejemos PISA. Pero nos quedaba la duda porque les comentaba. Otra cosa, en términos de, en el último, digamos que lo de contar la experiencia fue complicado, pero creo que en alguna medida lo alcanzamos, pues desde lo que creemos. Pero el último apartado, o sea, quedamos como con la sensación de, cuando leíamos evaluación de la enseñanza, decíamos, bueno, es como una reflexión de todo el trabajo que hicimos. Pero entonces, dime. Del módulo 7, sí, de pues, lo que quedó del módulo 7. Pero decía después, ejemplifique, tome un ejemplo, y entonces decíamos, ¿cómo así? Hay que entrar en detalle en las debilidades, fortalezas, y entonces hicimos una mezcla medio extraña de lo que creímos, pero realmente no tenemos, es el momento en el que no tenemos claro ese apartado, cómo escribirlo. Además, porque nos dicen, en el primer apartado, háblenle a un colega, pero ahora evalúe la enseñanza, ¿cómo así? También para presentárselo a un colega, o eso ya es formal, o sea, eso ya lo tenemos que hacer ahora sí en términos formales. Entonces eso nos costó, pues aunque ya lo dijeron, sí lo quiero reiterar, es lo de los tiempos verbales, nos costó infinitamente, y sí nos gustaría de pronto mirar si podemos coger un párrafo y entre todos hacer el ejercicio. Y lo último, que no sé si lo podemos hacer, pues si no, no hay problema, y es establecer un listado entre todos ahorita, como para también tener en nuestra cabeza cuáles serían términos técnicos y cómo podemos hacer referencia a esos términos técnicos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, decíamos cuando establecemos los objetivos de aprendizaje, las expectativas de nivel superior, las de nivel inferior, son expectativas. Entonces nuestro título, ustedes ven nuestro documento, y nuestro título es expectativas de aprendizaje y tipo afectivo. Pero en el discurso decíamos, pero no podemos hablar de expectativas porque no necesariamente un profesor hace su planeación o trabaja así. Pero entonces, ¿cómo poníamos un título que dijera aprendizajes esperados? Entonces, ¿qué hicimos? Dejar el título así, sin embargo, el discurso quitar expectativas y dejarlo en términos de aprendizajes esperados. Entonces, sí, de pronto, sí es posible que podamos en un momentito hacer como un listado de esos términos y poder llegar a acuerdos, que creo que a todos nos va a servir también
ese material y concretar esa información. Y ya. Concretizar la información. Los verbales todo el tiempo tuvimos, sobre todo los anexos también, que creo que ya también está escrito. La experiencia de contarle a otra persona nos sirvió mucho para clarificar los términos técnicos y lo que les decía, el ejercicio que hicimos de contarle a un colega del colegio y de que nos dijera qué es fenomenología, entonces anotábamos fenomenología y llegábamos a discutir, esa palabra no la podemos usar. Entonces, pues eso, digamos. No más que me hicieron caer en cuenta, sino que es importante porque es lo que tiene que ver con los introductorios. Tenemos una lista que nos llegó, una lista como de chequeos de lo que debe decir un párrafo introductorio, ¿cierto? Pero entonces, por ejemplo, ya viene una observación, profe, no, ese párrafo no tiene que ser tan formal. Es decir, que uno cuando presenta el contenido del apartado, entonces uno dice, en este apartado vamos a hablar de esto, de lo otro. Entonces, por ejemplo, me llega el comentario, no sea tan formal. Entonces, ¿cómo debo interpretar el redactar ese párrafo introductorio para el resumen? En el borrador nos cuestionamos un poco, en el borrador como coautor de nuestro trabajo no pusimos a nuestra tutora siendo conscientes de que ella nos ha contribuido, pero entonces después decíamos, bueno, pero digamos, es importante, ¿no? Y entonces veíamos en muchos grupos que no lo ponían, pero en otros que sí, entonces, aunque lo colocamos porque nos parece que sí debería ir, sí sería chévere aclarar eso. Y ya. Esto es facilísimo, la respuesta a todas las preguntas es ten y edad del lector. Con eso quiero decir, no busquemos recetas que nos solucionen problemas específicos, sino tengamos siempre presente cuál es el propósito. Entonces, no estoy diciendo que no va a haber problemas técnicos, pero no abordemos todos estos problemas como problemas específicos que significa con una receta concreta, porque si no perdemos el propósito. Yo voy a tratar de ayudarles con respuestas. Todas tienen el mismo sentido. Es abordar el objetivo central, identidad del lector, es decir, que nuestro colega nos entienda. Insisto, no son recetas, hay un criterio principal. La mayoría de las preguntas que ustedes han hecho están relacionadas con ese criterio, es decir, la están haciendo porque están preocupados de cómo satisfacer el criterio. Pero, insisto, no la tomemos como recetas. Voy a responder en desorden, y voy poniendo los a todas mis formas. Pero, completamente en desorden. Es decir, no es porque tome este tema como primero que sea más importante. Otro es más que se queda de último, no hay ninguno más importante que otro. Tiempos verbales. Cuéntame en 20 segundos cómo fue el mundo. Ya terminaste. ¿Y qué hiciste? ¿Resolvió el problema del tipo de cabeza? Fue una cosa que sucedió en el pasado y que ustedes hicieron. Y ustedes están ahí tomándose el café con el colega y les están contando que
¿Qué fue lo que hicieron? Entonces, sí, es que ese trabajo nos tocó pasar a hacer tal cosa y entonces con motivo de que nos pedían tal cosa, hicimos tal otra. Pasado. Es el pasado. En el sentido de que uno de los principios más importantes para que ese lector con el que nos estamos tomando ese café nos entienda es que estamos hablando de lo que nosotros hicimos. No estamos hablando del objeto, de un objeto abstracto. ¿Me explico? No estamos hablando de la actividad 2.4, en el sentido de decir, la actividad 2.4 contiene tales cosas y está estructurada de tal cosa. No, estamos hablando de que cuando abordamos el análisis de contenido, lo que hicimos fue ir a mirar no sé qué cosa. Nosotros, en el pasado, hace año y medio, hicimos tales cosas. ¿Okay? Eso debía de resolverles el 70% del problema de los tiempos verbales. Están hablando ustedes sobre lo que hicieron en el pasado. Y así su colega les va a entender mucho mejor que si ustedes hablan de documentos. Si el sujeto del discurso son documentos. ¿Me siguen la diferencia? Lo cual no implica que no puedan hablar de documentos. Claro que van a hablar de documentos o de cosas escritas, porque entonces le van a decir a su colega, y es que imagínate que nos inventamos una tarea extraordinaria. Estoy hablando del tipo de verbal, estoy hablando del contenido. Nos inventamos una tarea extraordinaria. ¿Por qué extraordinaria? Pregunta el lector. No lo pregunta, pero es como... Aquí respondo otra cuestión de cómo mantener la atención del lector, ¿no? Nos inventamos una tarea extraordinaria, punto. Pues Hitchcock, suspenso. El lector queda con ganas de saber cuál fue la tarea. Es que esa es una de las preguntas que me estaban haciendo, ¿sí? De cómo lo agarramos, cómo lo mantenemos, ¿vale? Bueno. ¿Qué va después de este punto? Ustedes van a describir la tarea, ¿sí? La tarea no se ha muerto. La tarea sigue existiendo y existirá de aquí hasta el fin de los tiempos. Entonces, no, es que esa tarea tiene como recurso que objeto. Y esa tarea tiene esos cuatro apartados. Presente. Porque la tarea existe en este momento. La tarea la crearon ustedes, pero existe en este momento y continuará existiendo. O ustedes me van a decir que el Quijote tenía 87 capítulos. Tiene 87 capítulos. ¿Sí perciben la diferencia? Es que el comentario que va a hacer con eso es esas mismas cosas que nos presentamos el tema y la importancia del tema o cuando hablamos de las expectativas. Yo hacía el ejercicio con mis compañeros y yo les decía, miren, el día de ayer yo tuve clase en grado cuarto, ¿sí? Y abordé con los muchachos de grado cuarto la simplificación y amplificación de fracciones, lo hice en pasado, porque considero que es un elemento importante para cuando los muchachos vayan a abordar la suma y la resta de fracciones homogéneas. Entonces es algo que yo sigo considerando ahorita en el presente y que eso no le quita a la situación o la tarea, a lo que yo hice, la importancia de lo que está pasando. Tal cual sucedía por ejemplo, cuando establecíamos las expectativas, lo que queríamos que los estudiantes aprendieran con la unidad didáctica. Nosotros establecimos contribuir en primera medida al proceso de formular porque considerábamos que tal cosa, pero la primera parte estaba en pasado. Pero realmente lo que sucede detrás de eso sigue sucediendo, tal cual como el ejemplo que usted... Sí, pero en esa parte que acabas de hacer, eso es un poquito desafortunado porque la conjugación del
verbo es igual en pasado que en presente, consideramos. ¿Vale? No importa. Pero cuando ustedes tomaron la decisión de hacer eso, era porque en ese momento estaban considerando, a pesar de que ahora lo sigan considerando. Cuando ustedes tomaron la decisión de definir estos tres objetivos, porque consideraban que era muy importante tal cosa, en ese momento en el pasado, cuando tomaron la decisión, estaban considerando en ese momento en el pasado que eso era importante, a pesar de que ahora lo sigan considerando que es importante. ¿Ok? Para no confundir, son dos cosas, son complicadísimas. Esto no lo estoy presentando como si fuera sencillísimo, no, es complicadísimo. El problema de los tiempos verbales es complicadísimo, pero estoy dando de dar las dos ideas básicas. Cuando ustedes están hablando de lo que hicieron, y esa es la intención cuando estoy contándole al colega de lo que hicieron, lo hicieron en el pasado, pero los documentos son atemporales. Piensen en el Quijote. Cuando yo tengo dudas, pienso en el Quijote. Ya, eso me pega aquí entre el punto A. ¿Ok? Primer punto del título. Yo sé que es complicadísimo, pero además traten de reducir, traten de reducir a un mínimo la cantidad de tiempos verbales que van a usar. Porque si además del pasado, además del presente, comienzan a usar tiempos más complejos, como es que hemos hecho tales cosas, se complica la vida, se complica la vida. Ubiquen el momento en que sucedieron las cosas y asignen el tiempo verbal a ese momento. ¿Okay? Es una primera cuestión, se le está acabando la batería. Puntual. Voy a otras dos cuestiones puntuales. Puramente puntuales. Diccionario panhispánico de dudas. Para los problemas de los dos puntos y cómo. Pero, si ustedes se van al diccionario panhispánico de dudas, porque aparece ahí de una, yo lo uso 5 veces, al menos 5 veces al día. Y buscan la entrada de 2 puntos, pues se encuentran con un chorrero, un discurso larguísimo, que pues es casi como estudiar el análisis fenomenológico por la primera vez, ¿no? Y entonces es complicado de entender. Pero a pesar de que se pueda decir que eso depende del estilo de cada quien, el diccionario tiene unas normas, y las normas no dependen del estilo de cada quien. Las normas de nuestro lenguaje. Y hay 2 o 3 ideas que cuando yo las voy a decir van a parecer muy sencillas y cuando ustedes van a usar los 2 puntos no van a saber cómo aplicarlas, lo siento. La vida es así. La primera norma es que con unas muy pocas excepciones que el diccionario las menciona, los 2 puntos es un signo de puntuación que pertenece a una frase. Eso parece obvio, ¿sí? Como la coma. La coma pertenece a una frase, es decir, las comas aparecen entre un punto y otro punto. ¿Sí me sigue? Entre un punto y otro punto. Una frase. Puede ser cortica. Yo desayuné esta mañana jugo, coma, fruta y café. Punto. Es una frase y la coma siempre aparece. La coma no aparece por fuera de las frases. Los 2 puntos son un signo de puntuación que pertenece a una frase. Entonces,
¿Cuál es el contraejemplo? ¿Cuál es el contraejemplo de eso? Escribir una frase completa que termina en 2 puntos y después aquí vienen otras frases y se supone como una lista, por ejemplo, y entonces se supone que es que este 2 puntos está presentando esta lista de frases. ¿Sí me siguen lo que estoy diciendo? No, porque estoy poniendo los 2 puntos como entre frases, no dentro de una frase, sino entre frases. ¿Me siguen? Esto ustedes se lo encuentran en los periódicos mal usados, se lo encuentran en libros mal usados, se lo encuentran por todas partes mal usado, pero eso no quiere decir que nosotros lo usemos mal. ¿Ok? Pues esa es la primera cuestión. La primera cuestión es, cuando ustedes vayan a poner 2 puntos, pues sencillamente piensen, esto es una parte de una frase, ¿no? La segunda cuestión de la característica. Me da mucha risa tratar de hablar de esto y yo no soy el especialista en esto, pero no importa. En el director del Centro de Español, por coincidencia nos encontramos cuando yo estoy esperando irme para la casa, él está saliendo de una oficina para irse para la casa y nos encontramos y charlamos de esto en varias ocasiones. La segunda cuestión es cuál es la función de los 2 puntos dentro de una frase, porque ya estamos de acuerdo que va dentro de una frase, ¿vale? Es muy difícil escribirla, pero los 2 puntos son una pausa entre algo que viene aquí y que está esperando otra cosa después. Entonces, es como que lo que viene después de los 2 puntos complementa lo que viene antes de los 2 puntos. Entonces, ejemplos. Esta mañana desayuné jugo, banano, papaya, huevo, jamón, queso y café. ¿Hay 2 puntos después de desayuné? No hay 2 puntos después de desayuné. No hay 2 puntos. Por más de que la frase sea larguísima. No hay 2 puntos. Ese es un error que se incurre. El error consiste en lo siguiente. Pensar que siempre que dentro de una frase voy a hacer una lista de cosas, hay unos 2 puntos antes de comenzar la lista. Y entonces, simplifíquelo. Esta mañana desayuné fruta y café. ¿Van 2 puntos antes de desayuné? No. ¿Y si fue jugo, papaya y café, ¿van 2 puntos? No. ¿Y si fueron 8 cosas las que desayuné, van 2 puntos? No. ¿Ok? Pero ahora miren la siguiente frase. Esta mañana desayuné lo siguiente. Jugo, fruta, ta. ¿Van 2 puntos después de siguiente? Sí. Porque la primera parte de la frase está esperando un complemento, una explicación de la segunda parte de la frase. Dos puntos. ¿Lo ven? Yo sé que lo ven ahora. Yo sé que no lo van a ver cuando vean los puntos. No les puedo ayudar más que eso. No les puedo ayudar más que eso. ¿Sí? Para el primer problema que mencioné, en el que yo estoy haciendo una frase que va a quedar, digamos, complementada, descrita, explicada por una sucesión de más frases, usualmente cuando usamos las viñetas. Entonces me preguntan, entonces, ¿qué hacemos ahí? Aquí el juego es el siguiente. El juego es el siguiente. Supongamos que la frase fuera el proceso, los análisis que realizamos en MAD,
En MAT realizamos estos procesos. Y entonces, naturalmente, ponen 2 puntos y esto tiene una viñeta. Analizar el tema desde el punto de vista del contenido, punto, otra viñeta. Mirar cuáles eran las expectativas y limitaciones de aprendizaje, punto. Diseñar uno cree que aquí arriba van 2 puntos. Pues lo natural, estoy haciendo una lista, etc. ¿Vale? Pero es que los 2 puntos no pueden ir ahí porque aquí hay frases y aquí se terminó la frase esta. ¿Me siguen lo que quiero decir? Y los 2 puntos es un signo de puntuación, con 2 o 3 excepciones que están en el diccionario y que no corresponden a esto, que van dentro de una frase. Entonces la solución es la siguiente. Es curioso porque como que se contradice con el otro ejemplo. En MAT realizamos los siguientes procesos, punto. Y después los siguientes. Eso en relación con los 2 puntos. Como les digo, esto que les estoy diciendo yo es el resultado de leerme la entrada sobre los 2 puntos en el diccionario panhispánico de dudas al menos 15 veces para interpretarlo y terminar condensando todo lo que dice ahí en estas 3 o 4 ideas. ¿Vale? El punto y coma. Punto y coma. A ver, Trino tiene razón que parece que se dijera que no usen los 2 puntos. No. La idea es que usemos los puntos como toca. ¿Okay? Ojo, los 2 puntos no son... Acabamos de ver que acabo de darles un ejemplo de 2 puntos en donde los 2 puntos separan una frase de otra frase, de otro complemento que está esperando una lista. Entonces uno piensa que los 2 puntos solamente se usan antes de una lista. No, los 2 puntos se usan para cuando uno también tiene una frase y a esa frase le falta algo de explicación. Es como, me permite explicar más la frase. En este momento no se me viene el ejemplo inmediato. Si se me viene de aquí a las 11:15, lo digo. Los puntos y coma. Mientras que no estamos diciendo que no usen los 2 puntos, sí les sugiero que traten de evitar en la medida de lo posible el punto y coma. El punto y coma es un poquito más complicado, no, es igual de complicado. En el siguiente sentido, por lo menos yo solamente uso el punto y coma cuando, infortunadamente, porque cuando me pasa trato de corregirlo, me encuentro que estoy haciendo un listado muy largo, un listado que no son de cosas, sino de frases. Para graduarse en MAT es necesario haber pasado la entrevista de admisión, inscribirse en el programa, pagar la matrícula y venir a clase. ¿Okay? En ese caso, que es una frase aquí y después una sucesión de frases porque tienen verbo, ¿sí? Y punto, uno puede separarlas con comas. Pero cuando ya son frases que contienen verbos y que son más largas, al lector le queda más fácil ver que las separaciones van con punto y coma. Esa es la única circunstancia en que yo trato de usar los puntos y comas. ¿Ok? Es la única circunstancia. ¿Por qué? Porque una de esas frases, por ejemplo, podría ser para graduarse en MAT, es necesario venir a la universidad e inscribirse, pagar la matrícula, pasar la entrevista, etc. En ese caso, la primera frase es venir a la universidad e inscribirse, ¿sí? Y es una sola frase.
un solo proceso. Voy a hacerlo de otra forma. Para graduarse en MAT hay que salir de la casa, venir a la universidad a inscribirse, pagar la matrícula, lo que sea. Entonces, esta primera frase tiene ya una coma, pero pertenece a la primera acción. Si yo separo las demás con comas, no voy a saber cómo se separan, porque hay una coma aquí, no sé si esa coma me separa una frase, o si esa coma pertenece a la primera frase. ¿Me expliqué un poquitín? Sí. Entonces, esa es la situación más común para usar puntos y comas. Mucha gente usa puntos y comas para reemplazar el punto. Porque yo puedo decir, pues, yo llegué temprano hoy a clase, sin embargo, se me hizo tarde porque qué va. Entonces mucha gente, sobre todo antes del sin embargo, del no obstante, ese tipo de cosas, porque lo ha visto, lo ha vivido muchas veces, dice, siempre antes del sin embargo va un punto y coma. ¿Vale? Traten de evitarlo, el punto funciona igualito. Igualito. De nuevo, todos me hacen, esto me recuerda, yo les he contado de los movimientos de cabeza, ¿sí? ¿Ya se los conté? Ah, bueno, pues todos me hacen así, pero yo sé que cuando vayan a escribir van a hacer. Sí, digamos son frases, estoy separando son frases, tienen verbo. Pero esas frases dependen de la comunicación. Para graduarse en MAT, entonces hay que hacer una cantidad de procesos. Para graduarse en MAT es necesario que después hay una cantidad de procesos que están todos desde la misma frase porque tengo que terminar la frase de para graduarse en MAT ¿qué? Hasta el punto. Entonces, esas son dos cosas puntuales. Mira, el problema de las artositas como ustedes encontraron en una primera instancia, estaban tratando de armar esto de resumen de la experiencia, estaban comenzando a ver qué hacían. Tampoco se tenga mucha batería. Pues lo natural fue ir a mirar todo lo que habían hecho. Entonces, obviamente se encontraron que tenían párrafos preciosos, se duraron 6 horas escribiendo ese párrafo y les cuadraba perfecto para copiarlo y pegar aquí. ¿Ok? Bueno. A pesar de el énfasis aquí en algún momento sobre el plagio, el autoplagio y todas esas cuestiones, pues para no generar un problema yo creo que ya en el grupo se pensaron que todo iba a ser copiado, pegado, pegado no es copiado, es pegado, porque digamos que donde un camino todo retorcido de 5 y era 2.4, ustedes quieren venir y coger un párrafo y copiarlo textualmente aquí, es un documento que no está publicado. Es como si fuera un borrador de ustedes. Entonces, no pasa nada de traerlo aquí porque no hay plagio de nada porque esto no está publicado. ¿Me explico? Pero yo espero que esa inquietud que les surgió cuando estaban comenzando a hacer esta actividad haya desaparecido con el motivo de que se han dado cuenta que tienen que volver a escribir las cosas. Por más bonito que estuviera ese párrafo allá muy bonito, este lector que está sentado aquí no lo va a entender. Entonces, que el cuento que le estemos contando aquí a este amigo
queremos que sea un cuento que él lo entienda, no implica que no podamos hacer referencia a otros documentos. No implica que no podamos hablar de los estándares y por consiguiente si estamos hablando de los estándares poner la sigla y la referencia, o de PISA, o de qué sé yo. ¿Okay? Entonces, en ningún momento se está diciendo que en esta primera parte del informe no puede haber citas a documentos. No, claro que sí, no pasa nada, no pasa nada. ¿Okay? Pues eso en relación con las citas. A ver, con el tema del lenguaje, yo creo que esto es lo que más dificultades, ha dado, primero, pero a mí me parece súper interesante. Bueno, como no lo estoy haciendo yo, pues claro, me parece súper interesantísimo. El esfuerzo que ustedes están haciendo ahora, me parece súper interesantísimo, primero, la conciencia que ustedes tienen ahora de que ustedes ahora son unos profesionales técnicos del problema de enseñar y aprender matemáticas y que la manera más fácil para ustedes de hablar sobre esto es usar el lenguaje técnico que corresponde. Y porque creo que se han dado cuenta de eso, al tratar de contarle a otra persona las cosas. Eso significa pues que al menos en alguna medida valió la pena estos 2 años. En el sentido de que ustedes, cuando uno está usando un lenguaje técnico, es porque tiene un conocimiento técnico, no porque tenga el conocimiento del lenguaje, sino porque tiene un conocimiento técnico y tiene una estructura mental que ya le permite abordar esos fenómenos con una aproximación estructurada conceptualmente y hacer un discurso pues mucho más fundamentado. Y claro, entre ustedes se entienden perfectamente. Ha sido uno de los procesos que hemos hecho en todos estos meses de construir entre nosotros ese lenguaje técnico que es esencialmente una representación de todo este modelo conceptual en el que hemos venido trabajando. Pues esa es una cosa positiva. Pero yo creo que también es una cosa muy positiva el esfuerzo que ustedes están tratando de hacer, de un esfuerzo intelectual muy fuerte, de cómo, ahora que yo sé cómo es esto y lo veo con mis gafas técnicas y lo puedo contar con este lenguaje técnico, cómo lo traduzco para que este colega me lo pueda entender, que no es cualquier persona, es un colega, es alguien que se enfrenta a los mismos problemas que yo. ¿Okay? Y no es fácil, yo sé que no es fácil. Creo que la experiencia que algunos grupos han hecho de sencillamente probar cuáles son los términos que dan problema y cuáles no, es bueno, es valiosa. Aquí entonces lo que pasa es que entramos en una franja que es peligrosa pero que no podemos evitar, y es la siguiente, lo estaba mencionando Trino. Pues resulta que el término representar, la palabra representar está en el diccionario y nosotros usamos la palabra representar por fuera del mar, no sistemas de representación, pero representar la usamos por fuera del mar. Y claro, si yo hago aquí una encuesta de qué quiere decir representar, pues me van a salir 20 y pico de significados diferentes, pero si yo hago una frase con el verbo representar y le doy suficiente contexto a esa frase, pues hay una cierta probabilidad de que la mayoría de nosotros aquí entendamos el significado de la frase, no ya el término, sino de la frase, de manera más o menos parecida, ¿no? Y entonces, si yo hablo de pues, que en nuestro trabajo representamos el concepto de manera
simbólica o algebraica, que algunos la entienden mejor, y lo representamos con figuras geométricas, y lo representamos en el plano cartesiano, y lo representamos en tablas, por decir. Pues estoy hablando de que utilizamos los sistemas de representación simbólico, gráfico, geométrico y numérico, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que nos tenemos que ir a los términos del lenguaje natural y usarlos para poder decir lo que queremos decir, que sabemos decirlo de manera técnica. En los apuntes hay el ejemplo de lo que más complicado me pareció a mí explicar, que era el análisis fenomenológico. Y hay una frasecita de cómo se explica el análisis fenomenológico para que este colega lo entienda. Mi mamá no lo va a entender, pero este colega sí lo va a entender en esa frase, ¿sí? Porque aquí no le estamos hablando a cualquiera, le estamos hablando a un colega que tiene la experiencia, que se ha enfrentado a esos problemas o que podría enfrentarse a esas situaciones. Díganme términos que no han sabido cómo traducir, a ver si les encontramos solución, porque es que ponernos aquí a hacer la lista de todos los términos, pues es un poquito complicado. Expectativa de tipo afectivo. Expectativa de tipo afectivo. Con el término expectativa. A ver. La primera pregunta, cuando ustedes, los grupos que hicieron la prueba con colegas y utilizaron el término expectativas, ¿el colega no entendía de qué estaban hablando? Sí entendía. Yo creo que sí se entiende. Yo creo que sí se entiende. Ya voy, perdóname. Además es que hay una cosa, ojo, no en este discurso, en cualquier discurso, sucede algo, en cualquier discurso sucede algo. El significado de un término depende del contexto en que se está usando ese término, ¿ok? Entonces, no es cuestión de que tengamos que darle una definición informal a cada término y que solamente habiéndole dado una definición informal, entonces después lo podemos usar en el discurso. Es cuestión también de que el contexto ayude a entender qué es lo que queremos decir, ¿no? Porque si yo de pronto hablo de las expectativas de tipo afectivo o de lo que queríamos lograr en el campo afectivo con los estudiantes, que es exactamente lo mismo que acabo de decir, por ejemplo, ejemplifico, el ejemplo es una de las maneras más potentes de que alguien me entienda algo. Ahí le doy un poquito de significado. Criterios de logro, sí, por ejemplo, es algo que... Pero, ¿qué es un criterio de logro? Respecto a las expectativas que nosotros las planteamos, pero entonces cuando nos hacen un cuestionamiento, ¿será que si es técnico o no? Pues ahí fue donde nos rompió y nos dijo, oiga, pues ¿será que si debemos cambiar esa parte de la palabra expectativa? Entonces lo que estoy diciendo yo es lo siguiente. Nosotros en MAT, la expresión expectativa de tipo afectivo tiene un significado técnico, ¿de acuerdo? Nuestro problema no es que esté prohibido usar expresiones que dentro de MAT tengan un significado técnico. Ese no es nuestro problema. Vuelvo al primer criterio. Nuestro problema es que si esa expresión, este señor la entiende. ¿Me explico lo que quiero decir? Independientemente de que para nosotros tenga un significado muy delimitado, pero este señor va a entender algo parecido de lo que nosotros queremos que entienda, es la pregunta. ¿Me sigue? Entonces, no es que no podamos usar los términos técnicos de MAT, los podemos usar, pero si tenemos una cierta tranquilidad de que este señor va a entender algo parecido de lo que nosotros entendemos. ¿Okay? Pero por dar un ejemplo, no sé cuál es la solución, el criterio de logro. ¿Qué es un criterio de logro? ¿Cómo le contamos a este señor qué es un criterio de logro? Pues la secuencia
ahora voy a procedimiento, a la secuencia de procedimientos que un muchacho puede hacer cuando está en una tarea, en un punto particular de la tarea. Por ejemplo, completar cuadrados. Ya con eso entiendo. Le pongo el por ejemplo y ya se entiende. Seguro que es un ejemplo así. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro término? Con eso los ¿Un anexo? Referirse a eso y aclarar. Eso es complicarle la vida al lector terriblemente. Es decirle al lector, mire, en cambio de que yo me ponga a tratar de explicarle las cosas para que usted me entienda dentro del texto, yo voy a hacer los términos como a mí me queda fácil y después usted vaya a seleccionar. Así que ese glosario no lo vas a necesitar. Si tú en el discurso has hecho un discurso que el lector lo entienda sin términos técnicos, entonces no vas a necesitar el glosario de términos técnicos. ¿Me explico? ¿Entiendes? No lo va a necesitar. No lo va a necesitar. ¿Qué otra? En algún momento para mí que cuentan algo nuevo, para mí también es bueno llegar a conocer esos términos, como le digo, llegar a familiarizar con esos términos, porque realmente debería utilizar ningún término en mi discurso de esos que aprendo como lector. Entonces yo pienso esa posibilidad sí me da de que yo pueda contarle, mira que me estoy refiriendo con las expectativas de este papel, que digo, ellos pagan las expectativas cuando se hacen referencia a tal cosa, y estoy también aprendiendo como lector, entonces veo esa posibilidad también en ese aspecto. Acaba de decir una frase que resuelve parte del problema. Y es la frase, está hablando el lector, ¿no? Mire, es que ellos cuando hablan de expectativas de tal tipo están refiriéndose a tal cosa. Están refiriéndose a tal cosa, ¿cómo lo va a decir él? ¿Técnicamente o en sus términos? Yo pienso que cuando lo va a tomar de acuerdo, yo te lo voy a explicar de la manera que él lo va a lograr, pero lo importante, yo creo que no tanto no presenta fuera de eso, crea cosas nuevas. Vale, entonces separemos dos propósitos. Cuando estemos seguros que nuestro lector nos entiende lo que le estamos contando, y solamente en ese momento nos preocupamos porque nuestro lector aprenda cosas nuevas. ¿Me entiendes? Porque si nos ponemos como primer objetivo que aprenda cosas nuevas, hay una probabilidad muy grande que no nos entienda, que es el primer objetivo. Entonces me parece muy bueno tener esa ambición, digamos así, pero tener primero el primer propósito, si no, nuestro lector se nos levanta y deja el café, la mitad del café en la taza. Entonces, lo más importante es tener agarrado al lector. Digamos, a veces hay palabras que no son técnicas, pero sí se refieren a algo que sí es técnico. Por ejemplo, si hablamos de diario del estudiante, ¿cierto? Es algo muy específico, que es necesario hacer una explicación y no omitirlo, dado que se va a estar utilizando. Ponemos ese ejemplo. Trino, le estoy contando aquí al colega. Y es que usamos el diario del estudiante que era un papel que lo pasábamos a los estudiantes de las clases, en el que él, en un dibujito, nos decía las caritas, ¿cómo le pareció? ¿Terminé? Exageré un poquito, pero si usted quiere ver mejor el detalle, anexo. ¿Terminé? ¿Me sigues? Pongámonos en los zapatos de él. Mi pregunta sería exactamente a la ¿hasta qué punto es suficiente porque ya daba un funcionario que estaba incluyendo la investigación respecto a las palabras?
Bueno, perfecto. Porque si yo quiero más profundidad, Perfecto. Resolvamos ese problema de una vez. ¿Ok? No hay posibilidad de negociar la extensión. Punto. Por consiguiente, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? El primer problema es que en la extensión que tengo, obviamente no puedo contar todo. Obviamente. Es que el señor tiene una cita en el dentista y se va dentro de 5 minutos. Y yo no lo que voy a hacer es dejar mi cuento a la mitad porque después no lo voy a volver a ver, tengo que contar todo el cuento. Pues, ¿cuál es el problema? El problema, y este sí es un problema complicado, es, como no puedo contar todo, ¿cómo decido qué es lo clave que le tengo que contar y qué es lo que es menos importante y que no le puedo contar porque si no, no me cabe? Pero ese problema, ese sí no se lo resuelven ustedes, ese es su problema. Obvio, ¿me explico? Entonces, voy a llegar al detalle de decirles que es que entre esta cajita de este mapa conceptual de la estructura conceptual y esta otra cajita hay una traducción entre sistemas de representación. ¿Me explico? Pues lo que ustedes explicaron en la actividad 2.2. Obviamente que no. Obviamente que no. Pero ese problema sí no se los puedo resolver. Por una razón, no porque quiera jorobar, que seguramente sí quiero jorobar, pero no porque quiera jorobar. Es que si yo les digo que la extensión de esta primera parte son 8.000 palabras, me vienen a decir que quieren más palabras. Sí, quiero. Entonces es una cuestión de que el señor está sentado aquí solamente 20 minutos. es una herramienta que contribuye a nivel de profundidad como lector, es lograr engancharlo de tal forma que se obligue a que busque los anécdotas. Eso. Perfecto. Regresas al mismo punto de la frase que dices, y es que diseñamos una tarea extraordinaria y que tiene que ver un poquito con que queremos que aprenda un poco más. Es cómo le contamos el cuento para que haya permanente un suspenso y él quiera seguir escuchando o leyendo, ¿sí? Tanto en el discurso principal como en lo que puede ser lo que detrás de los arreglos. Yo sé que esto no lo hemos intentado en ningún momento, esto que estoy hablando no lo hemos intentado en ningún momento en todo este tiempo. Es decir, ¿cómo escribo un discurso que me agarre a mi amigo? ¿No? Pues el comienzo es, varios de ustedes en lo que presentaron hoy hicieron reflexiones de lo interesante, importante, relevante que era el tema. Y ustedes ahora, aquí, ¿no? Eso ya, pues es que casi nunca se enseñan las matemáticas desde la perspectiva de cosas de la realidad, o sea, ni siquiera utilizo el término fenómenos para nada. Nosotros decidimos que en cambio de ponernos a enseñar funciones exponenciales, íbamos a ver cómo le ayudábamos a los chicos a entender con las matemáticas los problemas del universo. Punto. Yo creo que el Señor no se va a ir. Ya con eso. ¿Sí? ¿Okay? O es que, bueno, mira, si tú te vas y te miras los libros de texto, las guías y todo,
es que prácticamente no hay nada de intervalos. O sea, señor, ya no se vaya ahí. ¿Ok? Y la secuencia que ustedes hicieron en el programa es una secuencia que solamente hoy ustedes la entienden, y durante todo el tiempo no entendían por qué estaban haciendo esto, porque no podían prever qué era lo que iba a suceder después. Y ustedes ahora la ven, ¿sí? Y es una secuencia que lleva su suspenso, es decir, lleva su suspenso, formulamos estos objetivos. Ahora, ¿cómo los vamos a lograr? ¿Sí? Y diseñamos estas tareas y las llevamos a clase, pero funcionaron. ¿Sí? Estoy exagerando el teatro, pero esa idea de engancharle, yo creo que no es difícil, no es fácil, pero no es difícil. En cambio de que sea una cosa ya terminamos el módulo 2, pasamos al módulo 3, resumimos el módulo 3, ya pasamos al módulo 4, no, tú tienes que tener un cuento que lo enganche. ¿Por qué? Porque hay un final feliz. Pero hay unas frustraciones por la mitad, ¿no? Y entonces, cuando el lector esté leyendo de la frustración, pues, pobrecitos, y entonces, pero eso es así, ¿sí? Los anexos, hay un par de preguntas. Términos, antes de los anexos, estábamos hablando todavía del lenguaje, términos con varios significados, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del término procedimiento, ¿no? En MAD usamos el término procedimiento con más de un significado. No creo. No estoy seguro, es posible que sí, es decir, usamos el término procedimiento con el significado técnico del conocimiento conceptual y procedimental, etc. Y que por ahí los apuntes también hayamos utilizado el término procedimiento en el sentido de ahora ustedes para resolver esta actividad tienen que realizar esos procedimientos y no son unos procedimientos de ese tipo. Pero no lo veo tan complicado. Es decir, cuando a este señor le vayamos a contar, vayamos a tener que dentro de nuestro cuento usar el término procedimiento, vamos a tener que hacerle una frasecita, la acabo de hacer ahorita, de qué queremos decir con el procedimiento. Y ya está, no lo veo, no estoy completamente seguro, pero no lo veo tan complicado. Entonces, miren, hay un riesgo con los anexos. El riesgo con los anexos es que ustedes digan, ¡jue madre! 1 año y 8 meses trabajando con todo esto y ahora Pedro nos viene a decir que no podemos contar todo lo que hicimos. ¿Sí? Entonces nos sacamos el clavo en los anexos. Y en los anexos hacemos el informe que pensábamos que nos iba a tocar hacer, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es un riesgo, pero es un riesgo porque ese lector no va a entender mentira si se va para los anexos así. Lo primero, el primer atributo que tiene que tener un anexo que ustedes incluyen es que esté vinculado al texto principal. ¿Ok? Es decir, que el anexo cumpla una función en relación con el texto principal. Hace 15 días les conté, ¿no? Y es que
pues hicimos un trabajo inmenso con la experiencia, mirando la literatura, mirando otros trabajos, para poder encontrar todos los errores en los que los chicos pueden incluir en nuestro tema. Y encontramos, por ejemplo, este par de errores. Pero si tú, el listado completo de errores está en el anexo 5. Voy al anexo 5. Listado de errores. Y un párrafo. Aquí es donde viene un poquito lo que tú quieres decir. Y es, el programa que nosotros hicimos, el término errores tiene un significado técnico. ¿Qué significa tal cosa? Cita, apuntes, módulo 3 de matemáticas. Si usted quiere saber más sobre el significado técnico del error, se va a los apuntes del módulo 3 de matemáticas, que son públicos. Pero lo que no podemos hacer es darle la clase sobre errores ahí, porque el propósito de ese anexo era complementar lo que estábamos diciendo en el documento principal. ¿Ok? Pero, ojo, los apuntes existen y son documentos públicos. Y si alguien quiere hacer mal en su casa, creo que no pasa de la actividad 1.05. Pues lo podría hacer, están los documentos, los apuntes, ¿vale? Entonces, dos cosas con respecto a los anexos. No nos saquemos el clavo en los anexos de ir a hacer lo que pensábamos que nos tocaba hacer y que nos tocaba hacer otra cosa. No, los anexos tienen que tener un vínculo, tienen que tener una función en relación con el documento base. Y tercero, dentro de los anexos, para el que quiera aprender más, no le vamos a explicar lo que quiere aprender más, pero le podemos decir dónde está. ¿Ok? Entonces, hacemos un salto de documento base a anexo a apuntes. Lo que sí no deberíamos hacer, de verdad, es hacer el salto del documento base a apuntes. Ese no lo deberíamos hacer. ¿Ok? Porque ahí sí vamos a confundir al lector. ¿Puede que el documento se devuelva una enfermedad a la Una enfermedad que la está anexando, que era anexo. Es posible, entonces tienen ustedes que tomar una decisión ahí, porque es que, pero yo no creo mucho por lo siguiente, es que no le pueden hacer referencia a demasiados anexos en 4.000 palabras, porque no van a poder entrar en profundidad. Es decir, va a ser una pregunta, no la juzgo, pero ¿cuántos de ustedes en este documento final incluyeron un anexo de capacidades? O sea que en el documento base están haciendo referencia a las capacidades. ¿Y para qué? Hemos dicho, ¿cómo lograron hablar de capacidades en una extensión de 4.000 palabras en que tenían que hablar de resto? ¿Me entiende la pregunta que estoy haciendo? ¿Cómo? Mañana veré esos documentos para entenderlos, pero lo relacionamos con las capacidades para relacionarnos con vale. Pero date cuenta, este ejemplo es bueno para que lo piensen, no es que sea muy importante. Cuando yo lea eso, me pondré en los zapatos de este señor y veré si lo entiendo. Ese es el propósito, ¿vale? Pero date cuenta que naturalmente ustedes quieren llevar
el proceso natural que hicimos en MAD, ¿vale? Y el proceso natural que hicimos en MAD fue pasar de capacidades a secuencia de capacidades, a criterios de logro, a grafos, etc. ¿Vale? Pero el orden en que hicimos las cosas en MAD tenía un sentido dentro de MAD, que no necesariamente implica que ese orden sea el mejor orden para que este señor entienda. ¿Me explico? Y no estoy diciendo que tengan que hacerlo como lo voy a decir ahora, pero uno podría, cuando le voy a contar al señor qué fue lo que hicimos en todo ese módulo de análisis cognitivo, pues es que nos pusieron a formular en una frase un objetivo. Y duramos 2 meses hasta que logramos entender qué significaba esa frase, porque logramos encontrar un grafo de criterios de logro. Voy a decirlo tal cual. ¿Cómo así que hay grafo de criterios de logro? Sí, es un grafo en que describimos las diferentes posibles estrategias que un estudiante podía ejecutar, por no decir activar si piensan que es técnico, ejecutar cuando se enfrentara a alguna tarea relacionada con este tipo de logro. Y esas estrategias están compuestas por una sucesión de procedimientos, donde un procedimiento es algo que un estudiante hace para poder resolver un pedacito de la tarea. Estoy exagerando, no lo estoy pensando, eso no es para, eso no sale de uno, ¿sí? Y con eso quedó explicado, estoy exagerando, pero con eso quedó explicado para este señor. Y no tuve necesariamente que ir a las capacidades. Lo estoy diciendo, no lo estoy armando con cuidado porque lo estoy diciendo en vivo, pero el mensaje que sí les lanzo, y eso tenía, era otra cosa, es obviamente que lo más fácil para armar este discurso es seguir módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Pero pongámonos en el zapato del Señor, pongámonos en el zapato del Señor para pensar si necesariamente ese es el mejor orden. Estoy diciendo que no lo sea, no lo sé, pero no nos dejemos encasillar por la estructura del programa para contar la historia. Busquemos el suspenso. Algún grupo podría decir la razón y comenzar su discurso mostrando una tarea. Una tarea del diseño final. Esta es una tarea extraordinaria para el tema de la razón. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Me explico? Yo no tengo ni idea de escribir, pero es una manera de generar el suspenso, presentar el final. Mira los apuntes. En la parte de los apuntes de este MAD hay una diferencia. En la parte de cartillas, donde digo, hay unas diferencias que vamos a tener que hacer entre las cartillas de MAD 1 y las cartillas de aquí. En estos casos está escrito. Ese es de las firmas de MAD 1. Lo más es que en MAD 1, lo más lejos que llegamos fue a hacer unos grafos que conectaban capacidades. Esto ha cambiado. Pero esto ha cambiado. Bueno, hay una cantidad de cosas pequeñitas, la mayoría venían del grupo 6, que la cuestión de conceptualizar y definición, en este discurso no veo de dónde surge o por qué tienen ese problema de definir, aquí nunca hemos definido un concepto,
Si no se te da duda, respecto a, estábamos hablando en ese momento de los temas relacionados con el proceso. Usted hablaba, por ejemplo, del conceptor, donde el estudiante pudiera trabajar las operaciones básicas, entonces hablaba, ¿son temas, son temáticas o son conceptos lo que estamos pidiendo? Entonces nos surgió esa a ver, poniéndonos en los zapatos de poniéndonos en la base, más conceptos, pero no, la cosa que me regresó, ¿qué me va a entender esto? ¿Qué me va a entender esto? También mencionaban lo del párrafo introductorio, no tiene ninguna normas. Piensa en el párrafo introductorio como lo primero que va a leer el lector sobre algo que se viene de ahí en adelante, y entonces ¿cómo hago para que al lector le sea más fácil abordar lo que se viene de ahí en adelante? ¿Qué tan descabellado sería en vez de realizar una secretaría para apartados, establecer, primer apartado introductorio y luego una pregunta, estilo cartilla, una pregunta? Bueno, digamos como interactuando con ese personaje, ¿sí? Y empezar a partir de esa pregunta ir desglosando. Sí, pero no, ¿de acuerdo? Pero no es una pregunta que le estás haciendo a él, es la pregunta que se hicieron ustedes. Sí. Listo, cualquier forma, nosotros aquí no nos hemos entrenado para ser novelistas, ¿okay? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos desbarrancar facilísimo, ¿no? Por intentar cosas, pero una manera perfecta, ¿sí? Nos preguntamos cuál sería la manera para la coautoría del tutor. Entonces esto es una cosa que tiene dos partes. Ustedes están haciendo ahora esos documentos de las actividades 8.1 hasta la 8.4, digamos, dentro del MAR, son como borradores. Ustedes van a tener que tomar el documento de la 8.4 que les pasen. Va a ser este documento de la 8.4, va a ser el documento que ustedes van a tener que subir a la plataforma de la universidad para dejar constancia que produjeron la memoria de la maestría. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, claro, porque la universidad guarda todo eso y es la constancia de que ustedes produjeron lo que antes se llamaba aquí la tesis, la maestría, ¿no? El trabajo de grado. Entonces, uno de los requisitos para graduarse es haber subido ese trabajo allá. A mí me llega un mensaje, yo tengo que verificar que ustedes lo subieron, que se subieron lo que tocaba, esa cosa, y apruebo y queda allá subido. Eso va solamente con los miembros del grupo y sin el tutor como autores. ¿Ok? Primera parte. Segunda parte. Iba a decir tan pronto, pero tan pronto como podamos, en una empresa docente, cogemos ese documento, cogemos los anexos, los pasamos a PDF, los organizamos y los subimos a FUNIS.
¿sí? Y entonces ese ya es el documento público de su trabajo. Ahí debería ir el tutor como coautor. ¿Me sigue? El sistema ACE. ¿Cuál es una inquietud sobre el sistema ACE? Pues el sistema ACE es importante en la historia, porque es el sistema que yo sabe cómo me fue a mí, como diseñador, en términos de cómo les fue a los niños con lo que yo les proporcioné como oportunidades para que aprendieran, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema ACE es importante, pero tengo que comenzar a explicar el texto, por decir algo, cada una de las pestañas de cada uno de los archivos del sistema ACE. Respuesta no, pero tengo que contarle a este señor en medio párrafo en qué consiste el sistema. Respuesta sí, pero es que eso le puedo contar en qué consiste sin necesidad de contarle cómo funciona. ¿Me explico? Le puedo contar qué es lo que le entra y qué es lo que le sale. No tengo que contarle cómo funciona. Es un sistema, un software, diga el software para que suene más caché, en el que se introduce todas las actuaciones de los estudiantes y los registros de los diarios del estudiante, el diario del profesor, una vez que corregimos las tareas, y el sistema proporciona información sobre el logro, sobre en qué medida las tareas contribuyeron al logro de los objetivos, a las expectativas afectivas, a las otras expectativas, etc. Y fue con eso que pudimos saber, alguien me preguntaba, ya pasando al módulo 7, el nivel de detalle, que pudimos saber que también nos funcionó las cosas y dónde no nos funcionaron bien las cosas. Porque, por ejemplo, alguien me preguntaba sobre el ejemplo del módulo 7, por ejemplo, con la información que nos proporcionó el sistema ACE, nos dimos cuenta que las tareas no habían contribuido suficientemente al objetivo 2, y el sistema ACE nos permitió identificar que la tarea que menos había funcionado era la primera tarea del objetivo 2, porque dentro de esa tarea había habido un trocito, un procedimiento que no sabía, los chicos no habían podido hacer, la mayoría de los chicos no han podido hacer. Entonces fue de esa manera que nos fuimos a revisar la tarea 2 para cambiar una partecita de esa tarea. Ahí conté todo esto. No utilicé nada técnico, ¿me explico? Pero sí me fui al detalle en ese ejemplo. ¿Vale? Yo sé que es complicado, porque ustedes están con la mente completamente cuadriculada de las cosas técnicas, lo entiendo. Pero yo creo que este esfuerzo es bueno para ustedes, estoy seguro que es bueno para ustedes. Incluso Pedro le sirve para que la presentación de 8.4 usted va a presentar a sus compañeros, a sus invitados. Entonces el hecho de hacer este ejercicio de explicar todo en un lenguaje más comprensible para cualquier audiencia, entonces te va a facilitar muchísimo el trabajo para la presentación 8.4, que realmente se trata de eso, de contar todo lo que han hecho estos 2 años, pero que sea comprensible para todos los que asistan a esta presentación. Estructura. Tratando de contarle al lector cómo nos fue con las expectativas, con la contribución a los objetivos. Después voy a contarle cómo me fue con las expectativas afectivas, pues en términos que el lector me entienda. Pero entonces, y después digamos lo de motivación de los estudiantes. Tengo que hacer yo 3 anexos diferentes apuntando exactamente a lo que me estoy refiriendo, o lo puedo hacer en un anexo y en el momento de referenciar decir anexo 3, por ejemplo. Depende de cómo lo estés calculando en punto base. Pero, voy a suponer que tienes un parrafito sobre expectativa de aprendizaje en el superior. Tienes otro párrafo diferente
sobre expectativa del grupo activo y tienes otro párrafo diferente sobre motivación en el documento base. Si es así, va a tres anexos diferentes. Porque el anexo está hablando sobre una cosa y ahí le vas a decir si quiere. Pero no me lo miras como receta, sino como sentido. Si no tiene, si yo generalizo lo que me está diciendo de un solo anexo, porque tengo tres cosas, nivel superior, afectivo y motivación, ¿sí? Que van a tres párrafos en el documento base. Pero yo quiero hacer un solo anexo y que tenga todas esas cosas. Si generalizo eso, quiere decir que me hace un solo anexo para todo el documento. Cuando yo vaya a respecto a la contribución de las superiores, pues va a encontrar, es que se pone... Pero yo creo que lo explico en los apuntes. Fíjense que el esquema que me está diciendo exagerando, entonces lo tendría siendo un anexo, que le vas a pedir al lector que cada vez que lo refieras a ese anexo tenga que ir al anexo e ir a buscar. E ir a buscar. No, de la cosa masticadita al lector. Y no importaría que haya un anexo de sistemas, tres anexos de sistemas, que hace referencia a los sistemas. Esos anexos no van a hacer referencia al sistema H necesariamente, van a hacer referencia a los resultados que produce el sistema H. Sí, a los resultados. No hay problema que ustedes al final tengan 57 anexos. Te respondo la pregunta de semana. Hay más problemas si lo que ustedes presentan como anexos implica que el lector, cuando vaya al anexo, tenga que buscar lo que quieren buscar. Es que inicialmente en el borrador habíamos hecho así, colocando solamente a lo que hacíamos referencia. Pero entonces la sugerencia es que unamos todo. Hicimos con el tutor tengo que hablar. Porque, de nuevo, porque eso era lo que le habíamos entendido. Ten piedad del lector. Entonces, si yo le estoy dando al lector un anexo en el que cuando yo le estoy diciendo motivación, tiene que ir a buscar dentro del anexo donde está la motivación. En cambio de un anexo que cuando yo le digo motivación se encuentra en la motivación, yo prefiero lo segundo por tener piedad del lector. ¿Vale? La estructura. Perdón, ¿qué jodeo tanto? Ten piedad del lector, es la respuesta. ¿Cómo mi lector va a entender mejor todo el discurso? ¿En un chorrero estilo Otoño del Patriarca o en algo medianamente estructurado? Ten piedad del lector. Perdón que jodeo, yo sé que ustedes, para mí es fácil porque no estoy haciendo el trabajo, porque ustedes están metidos dentro de toda esa cantidad de cosas, de documentos, de cosas, pero la respuesta es esa. Entonces sí, organicémoselo para que ya sea fácil. La estructura siempre ayuda a esto. Por más, a ver, yo voy a hacer una frase que va a confundir a todo el mundo. Por más de que le estemos contando informalmente esto a este señor, esto no es una novela. Esto es un cuento sobre algo técnico, aunque no lo estemos contando con el lenguaje técnico, entonces necesitamos que tenga la estructura para que él lo pueda entender. ¿Vale? Creo yo. Si alguien me escribe un Otoño del Patriarca y yo lo entiendo y pienso que él lo entiende, perfecto. Con una especie de arma que le va dando inicialmente el mapa con una gráfica, sí, de pinto primero la gráfica. Ustedes leen mis apuntes y yo lo hago así, y posteriormente pero de nuevo yo digo sí, pero el criterio es sí, si cumple con ten piedad del lector, no pa bonito, sino que
Considero que la mejor manera de que este señor después entienda todo lo que le voy a contar es que primero le cuente cómo todo está estructurado. No hay problema, no hay problema. Todos los documentos van a ser diferentes. Ustedes se van a, pues, como ha sucedido a lo largo de todo el programa. Ustedes creen que todos los otros grupos van a decir exactamente lo mismo que ustedes vieron, y rara vez sucede eso. ¿Okay? Bueno. Nota de pie de página. Ojalá no hubiera ni una nota de pie de página. No sé qué grupo sea el que me habló de notas de pie de página, pero eso es como decirle, bueno, a mí no me dejan contar lo que quiero contar, entonces lo voy a contar en las notas de pie de página. Lo mismo que los anexos. ¿Vale? Y es que las notas de pie de página cuentan dentro de las 4.000 palabras. Entonces da la misma. Y si ustedes, no sé si se han dado cuenta de lo que voy a decir, pero si ustedes cogen un texto medianamente técnico, de economía, obviamente de derecho, eso es una tradición, pero incluso de ingeniería, de hace 30 años, eso había más, las notas de pie de página ocupaban esto de la página y había esto de texto. Eso es ilegible, eso es, quiero martirizar al Señor. ¿Sí? Y si ustedes cogen ahora textos, las notas de pie de página son mínimas. Las revistas de investigación lo castigan a uno por usar, no estoy exagerando, por usar notas de pie de página. Si usted quiere decir algo y considera que ese algo es importante, tiene que ir en el texto. Yo no sé si me contradigo, pero miren los apuntes de nada a ver cuántas notas de pie de página hay. Y creo que las notas de pie de página que usamos son para poner enlaces, porque si los ponemos dentro del texto se corta feo la línea. Entonces, eviten en la medida de lo posible. Es que reitero lo que comencé, ten piedad del lector, pedirle al lector que haga este juego y decirle, esto es lo importante, pero esto es medianamente importante. Le complica la vida al lector, complica la vida. Bueno, creo que no dejamos nada de todo lo que me mencionaron, ya son las 11. No sé cómo mire mañana los documentos finales de esta actividad. Bueno, sí sé, ustedes lo saben, sí sé que voy a coger un par de párrafos y voy a mirar el detalle desde el punto de vista de redacción. Sí sé que voy a mirar el documento con cuidado desde el punto de vista de formato. Eso lo sé. Muy seguramente voy a leer los documentos de corrido, tratando de imaginarme que son para que uno de los criterios que más me interesa es imaginarme si esa persona dijo. Sí, que muy seguramente voy a hacer algunos comentarios en el sentido de algo que estoy seguro que les cuesta trabajo, y es hasta dónde me lo detalle dentro de todas las historias. Ustedes tienen como digamos, si esta es la secuencia del programa, y aquí está la actividad 3.2, en términos de información, este rectángulo es bastante ancho, ¿sí? Y lo que ustedes están haciendo es cogiendo de toda esta información como una franja. Entonces,
una situación que puede suceder es que ustedes cojan, tengan por aquí una franja, y por aquí acá, ¡guau! Una cierta uniformidad, coherencia del nivel de detalle es importante. Pues es importante para que puedan controlar las 4.000 palabras. Si les doy 8.000, me piden 16.000. No tengo la menor duda. Entonces, es cuestión de en qué nivel de detalle puedo contar lo más interesante de lo que quiero contar. Actividad 8.2. Yo les dije que esta era la actividad más fuerte de todas. Esta es la más fuerte de todas porque necesitábamos un borrador de toda la canción. Esta es la más fuerte. Esta es la más fuerte. Necesitamos un borrador de toda la canción. No haya manera de partir eso por pedazos. Hay que arreglar el documento final de la 8 debería tener la versión definitiva de esto que acaban de hacer. Pero el borrador de la 8.2 ya tiene que traer toda la carpeta. Esta es la actividad más dura. Para que ustedes la 8.4 podamos darle todas las vueltas del mundo. ¿Okay? ¿Una otra cosa? No. En la 8.2 no le estamos pidiendo los anexos, no le estamos pidiendo los anexos de la cartilla, solamente un listado de los anexos con una frase que describe los anexos. El listado y las características, es decir, qué varía de acuérdense que es muy posible que ustedes tengan listados de los que sean los mismos que van a estar. ¿Qué? Preguntas de la actividad. Ya estamos comenzando a subir la cuesta de previo montaña fuera de Profe, entonces para esta semana, martes a más tardar evaluación por pares, jueves a más tardar, perdón, miércoles a medianoche a más tardar dudas de la 8.2. Si alguno quiere reunirse con Pedro el sábado, el viernes queda habilitada la hoja de drive. Viernes también plazo máximo para comentarios individuales y sábado borrado. ¿Listo, profe? Entonces, para que le tengan muy presente los compromisos de esta semana. Y como les comentaba, la actividad 8.4 es una actividad especial para el 18 de noviembre. Próximamente les daremos indicaciones de la cantidad de personas que pueden invitar y todo el procedimiento para este día. Es una actividad especial diferente, digamos, lo que se ha hecho, que ya es lo que se llamaría, entre comillas, la sustentación de su trabajo. Señor. Señor. Del 18 de noviembre. Es una exposición de 20 minutos. Normalmente la han hecho uno, máximo 2 personas. Ustedes para que lo vayan intentando. ¿Listo? Los concejales máximo 2 personas. ¿Listo? ¿Cuántas personas? 10 minutos cada uno. Ay, esta es una pregunta complicada. ¿Cómo vamos a comentar lo que...? No. A ver. Soluciones para las... No, hay nada.
Hay unas instrucciones en los apuntes para cómo se hacen las Sí, hay la con las instrucciones tal cual mandé las direcciones de hay datos que todavía no han compartido la carpeta. Y por favor, quien comente a un grupo, vaya a ese grupo ahora mismo y escríbale la dirección de correo para Dropbox. Pero yo voy a tener en cuenta eso mañana cuando esté evaluando esa actividad. ¿Quién es mi siervo? Porque es que si no, no podemos ver los anexos. Andrés, nosotros tuvimos un problema porque enviamos eso y Carlos nos comentaba que él había visto bien la carpeta, ellos me dieron ustedes en un correo diciendo que ustedes dos